posible. Si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda tan solo. 21ª Radiotón de Radio Primavera 1020 AM. Del 2 al 8 de diciembre. Llega el tiempo de creer. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos creaste para alabarte. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy finalizamos la serie titulada Raíces de la Fe Cristiana, con el 9º y último tema que compartiremos en este día, el infierno. Y como de costumbre está en nuestra mesa de trabajo el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Oscar, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos que en el día de hoy nos escuchan. Este tema tan importante y tan escabroso y tan temeroso del infierno es un tema importante, Oscar, de mucho peso en la doctrina bíblica, así que quiero animar a toda nuestra audiencia para que tomen papel y lápiz porque vamos a dar bastantes citas que no tenemos el tiempo de leerlas, así para que ellos las puedan apuntar. El tema o la doctrina del infierno no es una enseñanza muy atractiva hoy. La mayoría de los grupos pseudocristianos, al igual que las sectas surgidas del cristianismo y las muchas religiones existentes, tienen algo en común: niegan la existencia del infierno o la condenación eterna. Inclusive este tema es poco tratado en la iglesia cristiana del siglo XXI. Pastor Ángelo, las personas que no creen en la Biblia afirman que el infierno fue una invención de las religiones para controlar la vida de los creyentes. Ellos dicen que la religión usa el concepto de infierno para sembrar culpa y temor y de esta manera someter la voluntad de sus adeptos. ¿Qué dice usted al respecto? Oscar, en cierta ocasión, dialogando con un hombre, él me dijo que el infierno se lo había inventado la Iglesia Católica más o menos por el siglo XIII después de Cristo. A lo cual yo le contesté, oiga, qué raro, ¿no? Porque la Biblia hace alusión al infierno y su último libro fue escrito por el año 96 de nuestra era. Muchos son los que quieren desmentir la doctrina del infierno por varias razones, Oscar, porque ignoran la Biblia o porque no creen en la veracidad de la Biblia, o porque sencillamente no les conviene aceptar esta verdad, o quizás también porque no logran asociar cómo un Dios de amor habría creado el infierno. Pero Ángelo, dentro del mismo cristianismo, entendiendo cristianismo como el conjunto de los credos que hablan de Cristo, las opiniones están divididas. Hay cristianos que dicen que el infierno no existe, en cambio otros reconocen su existencia. ¿Qué opina usted? Bueno, mi opinión es lo menos importante, ¿no? O sea, miremos qué nos dice la Biblia y basemos nuestra fe y nuestras creencias en ella. De hecho, esta serie se llama Raíces de la Fe Cristiana. Dos citas, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. En el Antiguo, Daniel 12:2 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Es una alusión clara al infierno. Y Mateo 23:33 dice: serpientes, camada de víboras, aquí está hablando Jesús,
¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Quienes no leen la Biblia y no creen en el infierno, dicen que la vida misma es un infierno, que todos los sufrimientos propios de la vida son ese infierno en el que todos nos encontramos. ¿Qué le respondería? Oscar, si esta vida es el infierno, pues qué infierno más bonito, ¿no? Este infierno cuenta con playas, con bosques, con páramos y hasta con polos. También cuenta con bebidas refrescantes, con helados y aire acondicionado. Este infierno cuenta con momentos de extrema felicidad y demás. Quien dice que la vida o el mundo es un infierno en sí mismo no tiene ni la menor, Oscar, pero ni la más pequeña idea de lo que realmente es el infierno. Si es así, entonces, ¿cómo podríamos definir el infierno? La palabra infierno que aparece en la Biblia fue un término usado por el Señor Jesucristo, traducido de la palabra griega Gehenna. Y su intención, o sea, la intención del Señor era mostrar lo terrible que era llegar a padecerlo, llegar a ese lugar de tormento. Podríamos decir entonces, Oscar, que el infierno es un lugar de castigo eterno, consciente para los pecadores o para los impíos. Tanto los testigos de Jehová y los escépticos del infierno se preguntan, ¿por qué un Dios de amor crearía un infierno? ¿Enviaría a un Dios de amor a sus propias criaturas al infierno? Debemos entender que este análisis lo hacen los hombres que por su naturaleza pecaminosa no alcanzan a comprender, Oscar, los atributos de Dios. De hecho, los testigos de Jehová afirman que el infierno es un concepto creado por Satanás para poner a las personas en contra de Jehová. Esta idea fue lo que arrojó la falsa doctrina del aniquilamiento o aniquilación. Ahora, ese amor que las personas reclaman de Dios, pues es un amor falso, Oscar, pues no tienen en cuenta otros atributos de Dios como la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, el propósito, o sea, tenemos que aceptar que el propósito primario de Dios al crear el infierno no fue pensando en el hombre, sino pensando en Satanás y sus demonios. Mateo 25:41 nos lo dice: luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, aquí está hablando los hombres, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ineludiblemente, pues allí también irán, Oscar, quienes sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, lo dice Apocalipsis 20:15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Es entendible que Satanás y los demonios vayan al infierno, pero ¿por qué los hombres también serán lanzados a este lugar? Oscar, yo creo que si hay un pensamiento que nos ha hecho un gran daño a nosotros los seres humanos es creernos buenos, ¿sí? Tan malos somos, Oscar, pero tan malos y perversos somos nosotros, toda la raza, toda la especie humana, que Cristo tuvo que morir por esa raza humana, por el pecado de esa raza humana. O sea, no es por buenos que Dios enviará a los que se pierden al infierno, ¿no? Es precisamente por su pecado, por su maldad. Y nadie, Oscar, entonces debería estar pensando que es lo suficientemente bueno o que al hacer un balance sus buenas obras pesarán más que las malas delante de Dios. Solo arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús es la única manera de evitar ir a aquel lugar de tormento eterno. Dice Apocalipsis 20 del 12 al 15. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el Hades devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Nuevamente nos lo aclara aquí Juan. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Claramente este pasaje muestra que ese lanzamiento será en el juicio final. Mientras tanto, ¿dónde están las almas de los que ya han muerto sin haberse arrepentido y haber seguido a Cristo? ¿Están dormidos en alguna sala de espera, como algunos dicen? O sea, ¿por ahora no están sufriendo? Jesús nos reveló dónde están estas personas o las almas de estas personas, Oscar. En la historia del rico y Lázaro, que aclaro, no es una parábola sino una historia, Jesús enseñó que una vez mueren, inmediatamente los impíos van a un lugar de tormento, así como los justos también van a un lugar de gozo y de paz. Lucas 16, 22 al 23 dice:
Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Ese es Lázaro. También murió el rico y lo sepultaron. Y dice la palabra, en el Hades, dice en el Hades, en medio del Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte. Pastor Ángelo, el texto que usted leía anteriormente de Lucas 16, del 22 al 23, vemos que es un cuadro donde habla de este rico y es bastante aterrador. Cuando habla de que en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Digamos, Pastor Ángelo, ¿es posible que antes del juicio final una persona que esté en el Hades pueda salir de allí y no ser condenada eternamente? Eso a la luz de la Biblia, Oscar, es imposible. Una vez una persona muere, pues va al Hades a sufrir o al paraíso a gozar, quedando en espera del juicio final. Aquí sería bueno, Oscar, mostrar la diferencia entre Hades y Gehenna. Mientras que el Hades, que es el lugar donde estaba, donde todavía está, ¿no?, el rico, ¿sí? Mientras que el Hades es un lugar temporal donde sufren conscientemente los injustos, los que han pecado antes de la resurrección. El infierno, que es, dijimos cuál palabra en el griego, Gehenna. El infierno o Gehenna es un lugar eterno preparado para los pecadores, para los que están en el Hades después de la resurrección. Es decir, el Gehenna, que es el mismo lago de fuego que nos habla Apocalipsis, está vacío por ahora, esperando que se efectúe el juicio final. Este pasaje desvirtúa los testimonios de aquellas personas que dicen que han muerto por unos momentos y que han visto el Hades o el paraíso. ¿Qué opina al respecto? Sí, Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después venga el juicio. Pues por la Biblia tales testimonios, Oscar, son bastante increíbles y dignos de poner en tela de juicio. El rico de la historia le pidió a Abraham que enviara nuevamente a Lázaro para que diera testimonio del terrible sufrimiento que estaba pasando y para evitar que 5 hermanos suyos pues fueran a ese mismo lugar. Pero la respuesta de Abraham es la que nos da pie a nosotros para decir que no es la voluntad de Dios que los muertos regresen a la vida con el fin de que los que estemos vivos recibamos ese mensaje y creamos que ese lugar existe. Más bien, lo que Dios espera es que creamos lo que nos dice su palabra, Oscar, con respecto a la realidad del infierno y obviamente también del cielo. Le voy a leer el pasaje que nos lo muestra, Lucas 16, 27 al 31. Él respondió, entonces te ruego, Padre, está hablando el rico con Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos.
Y vea, Oscar, qué curioso, Jesús se levantó entre los muertos y la gente no cree que haya un infierno. La religión tradicional o catolicismo ha enseñado que existe un lugar previo de tormento donde los muertos van a purgar o limpiar sus pecados, llamado purgatorio, y allí tienen la posibilidad de salvarse e ir al cielo. ¿Esto es cierto, Pastor Ángelo? Oscar, esto es totalmente falso. Creer en el purgatorio prácticamente negar la muerte de Cristo, la muerte expiatoria, o sea, el pago que Cristo hace por nuestros pecados. Precisamente Cristo fue a eso. Nada ni nadie pueden sustituir el sacrificio de Cristo Jesús, pues se requería de una víctima perfecta, sin pecado, para que llevara nuestros pecados y así suplir la justicia divina. Romanos 3, 23 al 24 dice, pues todos han pecado, todos, o sea, nadie se salva de ahí, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pastor Ángelo, algunos teólogos evangélicos han negado recientemente la idea de que habrá un castigo eterno consciente de los incrédulos. Antes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo había negado, así como varios individuos a lo largo de la historia de la Iglesia. Aquellos que niegan un castigo eterno consciente invocan a menudo el ¿cómo es el término, Pastor Ángelo? Aniquilación. Bueno, la aniquilación. La aniquilación, Oscar, la aniquilación. Bueno, la aniquilación, es mejor así, sin la conjugación. Una enseñanza de que los impíos sufrirán el castigo de la ira de Dios por un tiempo, pero luego Dios los aniquilará de manera que dejen de existir. Muchos que creen en esta aniquilación también sostienen que el juicio final y el castigo del pecado son reales, pero aseguran que después que los pecadores hayan sufrido durante cierto tiempo o periodo de tiempo, soportando la ira de Dios por sus pecados, al final dejarán de existir. El castigo entonces será, por lo tanto, consciente, pero no eterno. ¿Qué dice la Biblia? La Escritura enseña en varios pasajes que el infierno es un lugar eterno. Al final de la parábola de los talentos, Oscar, el Señor dice, a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, ahí hay conciencia. Esta es una entre varias indicaciones de que habrá obviamente conciencia del castigo tras el juicio final. De manera similar, en el juicio el rey dirá a algunos, le voy a leer Mateo 25, 41, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Fuego qué, Oscar? Eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y Jesús dice que aquellos que son condenados irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso está en Mateo 25, 46. En este texto, Oscar, el paralelo entre vida eterna y castigo eterno indica que ambos estados no tendrán fin. O sea, eso no va a acabar. Jesús mismo también se refiere al infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Eso está en Marcos 9:43. Y en Marcos 9:48 hace una adición. Dice, su gusano no muere, su gusano nunca muere, y el fuego nunca se apaga. Y si miramos el Apocalipsis, Oscar, las descripciones del castigo eterno son también muy explícitas. Dice Apocalipsis 14, 9 al 11, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento, escúchelo, Oscar, sube por los siglos de los siglos. Y añade, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca y su nombre. Pastor Ángelo, algunos dicen que el Evangelio es una buena noticia y que por lo tanto no hay que hablar del infierno, pues el infierno no es una buena noticia. Además que asusta a las personas. Como predicador del Evangelio, ¿qué les diría a los que piensan así? Creo que ellos han entendido mal lo de la buena noticia. El Evangelio, sí, claro, desde luego es la buena noticia, pero ¿cuál buena noticia? Es la buena noticia de que a pesar de que merecemos el infierno, porque somos pecadores, sí, por cuanto todos pecamos, dijo Pablo a los romanos, la buena noticia es que Dios envió a su Hijo a rescatarnos del mismísimo infierno. Si nos rehusamos a creer en Jesús, Oscar, no nos queda otro destino que el infierno. Esto es lo que dice entre líneas el archiconocido
versículo que usamos para evangelizar, Juan 3:16, y se lo leo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese no se pierda está haciendo alusión a una condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Ahora, Oscar, o sea, debemos aceptar lo siguiente. No tendría sentido que si hay una salvación eterna, haya una condenación parcial, ¿cierto? Si hay una salvación eterna, por inferencia nosotros deducimos que también hay una condenación eterna. O sea que hay que predicar acerca del infierno. Pero por supuesto. Yo ¿Cómo? creo que no predicar acerca del infierno es falta de amor. Si Jesús y los apóstoles, Oscar, lo hicieron, pues yo no veo razón para que nosotros como predicadores no lo hagamos. Nosotros, es como, le voy a plantear este ejemplo, Oscar, es como si estuviéramos aquí encerrados o en un auditorio encerrados y nosotros supiéramos que se empezó a incendiar el auditorio y dijéramos, uy, no le digamos a la gente porque la gente se asusta, ¿no? No, hay que decirles, hay un infierno, pues para que acudan a esa puerta que nos libera. ¿Cuál es la puerta? Cristo Jesús, no hay ninguna otra. Bueno, ¿y cómo predicaba Jesús acerca del infierno? Bueno, aparte de la historia del rico y Lázaro que ya la mencionamos, Jesús en otras ocasiones les habló a sus oyentes acerca del infierno. Desde luego que no era su mensaje principal, pero estaba dentro del listado de sus predicaciones. Es bien interesante, Oscar, ver que cuando Jesús habla del infierno siempre lo asociaba como consecuencia del pecado. Esto nos dice mucho, pues la intención de Cristo era mostrar que si no se abandona el pecado, Oscar, por muy cristiana que diga ser una persona, tal persona irá al infierno. Algunas citas que le voy a compartir. Mateo 5:22, pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5:30, que es el siguiente. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y Mateo 23:15, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Serte fiel, Señor. Cristo moriste. Ángelo, los detractores de Dios y la Biblia no creen en la existencia del infierno, pero unos han ido más allá y han dicho palabras bien fuertes. Este es el caso del poeta y ensayista inglés John Milton, quien declaró: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Para quienes piensan como John Milton, ¿qué le respondería? Esa y otras frases y pensamientos son normales entre quienes han perdido el temor de Dios y el respeto por su palabra, Oscar. No obstante, eso no niega la verdad de la palabra de Dios, ella sigue ahí firme. En cuanto a la frase, lo único que refleja es ignorancia frente al estado eterno de los que se salvan y los que se pierden. Pues, Oscar, es precisamente al contrario de lo que dijo John Milton. Quienes reinarán serán los salvos y los que sufrirán ni siquiera serán siervos, son los perdidos. Se dice que cierto hombre al llegar al cielo vio todo muy aburrido, estaban cantando y adorando a Dios,
Así que pidió ir a echar un vistazo a ver cómo era el infierno. Cuando él llegó vio la pachanga, vio mujeres hermosas, vio casinos y todo el mundo gozoso. Entonces este hombre regresó al cielo y le dijo al ángel encargado que se mudaba para el infierno. El ángel ni siquiera podía creerlo, Oscar, pero le advirtió que su decisión era irreversible. El hombre se empeñó en esa decisión y cuando nuevamente llegó al infierno vio un panorama aterrador y desolador. Las personas se quejaban, habían gusanos infligiéndoles dolor, el calor era más que sofocante. Y preocupado este hombre se acercó a uno de los demonios y le dijo que el día anterior él había visto un infierno diferente. A lo cual el demonio le contestó: es que usted entró a nuestro departamento de publicidad. Ángelo, yo creo que muchos andan en ese departamento y están siendo engañados. ¿Esta doctrina no le parece un tanto difícil? Oscar, es difícil y debe ser difícil para nosotros pensar en esta doctrina hoy. Si nuestros corazones nunca se conmueven con una pena profunda cuando contemplamos la realidad del infierno tal como nos lo presenta la Escritura, entonces eso significa que nuestra sensibilidad espiritual y emocional tiene serias pero serias deficiencias. Ángelo, ¿qué les diría a los pastores y líderes que nos escuchan frente a este tema? Yo les diría que recordemos que tenemos una responsabilidad muy grande frente a Dios y frente a nuestra audiencia. Nosotros no somos llamados a entretener a nuestros feligreses, sino a alertarlos de una realidad inminente como lo es el infierno. Por lo tanto, debemos incluir dentro de la dieta espiritual que les damos a nuestras iglesias temas tanto del infierno como del pecado. ¿Y a los cristianos qué les diría? Que vivamos con temor y temblor frente a esta realidad del infierno. Si no hemos abandonado el pecado, pues no nos engañemos, el cielo está muy lejos de nuestras vidas. Por otra parte, Oscar, si en verdad la persona está viviendo a Cristo, si el creyente es un cristiano genuino, recuerda que también tiene una gran responsabilidad y es la de anunciarle a los amigos y familiares y demás personas sobre la necesidad del arrepentimiento a fin de que ellos no vayan al infierno. Y a los que no son cristianos que nos escuchan, ¿qué les diría? Permítame cerrar con la siguiente ilustración que me parece perfecta para este tema. Se titula ¿Cuál de los dos? Hay dos formas de responder al llamado de arrepentimiento que nos hace Cristo, aceptándolo o rechazándolo. ¿Qué hará usted? Hay dos maneras de empezar el día, con oración o sin ella. ¿Cómo lo empieza usted? Hay dos formas de emplear el domingo, ociosamente o devotamente. ¿Cómo lo emplea usted? Hay en el mundo dos clases de gente, los rectos y los malvados. ¿A cuál pertenece usted? Hay dos gobernantes en el mundo, Dios y Satanás. ¿A cuál de los dos sirve usted? Hay dos caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad. El angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición eterna. ¿En cuál anda usted? Hay dos lugares a donde se dirige la gente, el cielo y el infierno. ¿A cuál se dirige usted? La gente puede morir de una o de dos maneras. Algunos mueren en el Señor, otros mueren en sus delitos y pecados. ¿De qué manera morirá usted? Reflexione sobre estas preguntas y hágalas objeto de su oración. Estimada audiencia, le invitamos a las reuniones de la comunidad Vida con Propósito. El próximo domingo iniciamos la serie Se puede vivir en santidad, con el tema ¿Cómo impedir que el pecado florezca? Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema que usted desea que tratemos en este espacio al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Recuerda, comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o nos puede seguir en Facebook, Vidas con Propósito. Ahí puede encontrar usted los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo viernes a esta misma hora, el próximo miércoles. Bueno, la siguiente semana no estaremos en el aire, es la semana de la Radiotón, por lo cual nos volveremos a encontrar en la segunda semana del mes de diciembre, los días miércoles y viernes de 7:30 a 8 de la mañana. Al igual nos puede escuchar a través de internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Conoce
creaste con un propósito. Iglesia Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922 en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte. Tú nos creaste con un propósito.